Hola amigos. Ya hay que dejar atrás el vocabulario que alude al ejército ucraniano. Todos sabemos que es una farsa. El ejército ucraniano es la OTAN, tanto monta. Por eso no se puede decir, el ejército ucraniano ha hecho tal o cual cosa. Hay que decir la OTAN ha hecho tal o cual cosa. Por lo tanto, ¿quién ha atacado al Kremlin? Estamos ante acontecimientos de proporciones enormes. Hoy se están recibiendo en algunas zonas de España mensajes en los móviles de alertas a la población, a modo de ensayo ante emergencias, por lo que solo cabe una pregunta: ¿qué esperan que ocurra? Si os acordáis, la semana pasada ocurrió en Inglaterra. El ataque de ayer al Kremlin es un ataque muy alarmante de hasta dónde va a escalar esta guerra, algo que venimos alertando en el espejo durante años. Al margen de lo que pueda preocupar el silencio de Putin, que por sí solo es muy significativo, el aire se ha vuelto tan espeso, que se puede cortar con un cuchillo. Y que al mismo tiempo de estos ataques un avión de la OTAN ha sacado a pasear a Zelensky por media Europa para recibir premios y agasajos, todavía lo hace más irrespirable. Tanto, que ha llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores de China a hacer un llamamiento a la comunidad mundial a estar alerta ante el telón de fondo de los ataques cibernéticos y las revoluciones de color de la Agencia Central de Inteligencia. Así, la representante oficial del Ministerio de China, Mao Ning, se pronunció sobre el informe sobre las acciones de la agencia estadounidense en el espacio de Internet. Según la diplomática china, la Agencia Central de Inteligencia continúa con la política de robo y espionaje. Las tendencias relevantes merecen la máxima vigilancia de la comunidad internacional, explicó. Se sabe que los analistas del National Interest predijeron la guerra con China contra los Estados Unidos en el contexto de la crisis de Ucrania. Creen que Taiwán será la manzana de la discordia. Por su parte, el periódico alemán Die Welt ha publicado un artículo que dice que la OTAN ha adoptado una nueva estrategia y está iniciando una guerra con Rusia en su suelo. Se suponía que la presencia de batallones de la OTAN cerca de las fronteras rusas será una señal para Moscú de que un ataque a uno de los miembros de la Alianza del Atlántico Norte implicaría una respuesta de todo el bloque. Sin embargo, ahora la estrategia de contención ha perdido su viabilidad, así lo afirmó el publicista Clemens Bergin en la edición alemana de Die Welt. En el contexto de una fuerte escalada del conflicto ucraniano, los socios de la OTAN decidieron elegir una nueva estrategia para enfrentarse a Rusia, según la cual la alianza debe oponerse a Moscú desde el principio. Polonia y los países bálticos no quieren luchar contra Rusia en su territorio, exigen encontrarse con el enemigo en la frontera y realizar operaciones militares en las regiones rusas. Esto requerirá un despliegue a largo plazo de grandes contingentes de la OTAN en la frontera oriental, dijo Bergin. El excomandante en jefe de las tropas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, subrayó que ha llegado el momento de aportar disuasión y determinar el número exacto de misiles, drones y municiones para no experimentar escasez de armas. Si un adversario potencial ve que tenemos municiones solo para 3 o 4 semanas, no nos tendrá miedo, dijo. Bergin está convencido de que más de 300.000 soldados de la OTAN deberían estar en alerta máxima. También es necesario colocar los sistemas de armas más cerca del frente propuesto, de modo que en caso de una guerra a gran escala solo se deba atender el movimiento de tropas, concluyó el publicista. Al hilo de esto, lo único que hacen estos periodistas es solemnizar lo obvio, y ya está reconocido por ellos mismos desde hace años. La OTAN ya ha hecho suya a Ucrania, revelado por documentos militares filtrados de Estados Unidos. Hace un año dijeron que la OTAN mantiene 97 miembros de sus fuerzas especiales en Ucrania, según revelan documentos militares secretos estadounidenses filtrados y citados el martes por los medios británicos. Uno de los documentos filtrados afirma que fuerzas especiales de varios países se encuentran en Ucrania. Según el documento, que data del 23 de marzo, el Reino Unido tiene 50 tropas allí, Latvia 17, Francia 15. Estados Unidos 14 y Países Bajos uno solo. Y luego voy yo y me lo creo. Eso no se lo cree ni el caso a la manteca. La OTAN ha dado un paso definitivo para declararles la guerra en todos los frentes a Rusia, y uno de esos frentes es el petróleo, y al parecer Occidente inició una guerra contra los petroleros de la flota rusa en la sombra,
con la que está anulando las sanciones. La web de Topcore dice que Occidente ha comenzado la liquidación de la flota en la sombra que transporta petróleo. El 2 de mayo se produjo un incendio en el petrolero Pablo, de la clase Aframax frente a las costas de Malasia. El barco, que regresó de China sin carga, se encuentra a la deriva a una distancia de unas 40 millas náuticas de la isla de Pulau Tinggi. El incidente ocurrió en condiciones climáticas favorables y buena visibilidad. El interés en este incidente fue causado por la pertenencia del petrolero a la llamada flota en la sombra, que se utiliza para transportar petróleo sancionado desde Irán y Rusia, informa la web de Oil Price. Los especialistas y la comunidad informativa rápidamente comenzaron a discutir la posibilidad del inicio de una guerra de petroleros, dadas algunas de las circunstancias que apuntan a un posible sabotaje contra el buque. Los medios occidentales, incluido Bloomberg, inmediatamente llamaron la atención sobre el año de construcción del petrolero, 1997. El transporte de mercancías peligrosas sin seguro de compañías occidentales y el uso de los servicios de una desconocida aseguradora asiática, así como la falta de un moderno certificado de navegabilidad. Se informa en Topcore. Dados los ataques terroristas contra el Nord Stream ruso, y la destrucción de petroleros por parte de la coalición occidental durante la Guerra del Golfo, existen sospechas de que el barco pudo haber sido atacado. Varios expertos sugieren que el ataque podría haber sido realizado por un misil de crucero antibuque. La versión del ataque terrorista está respaldada por el hecho de que es beneficioso para Estados Unidos detener el suministro de materias primas por parte de la flota en la sombra de la Federación Rusa e Irán, que interfieren con los planes estadounidenses de expandirse a nuevos mercados ocupados por Rusia. Los medios occidentales rápidamente llamaron al petrolero viejo y sin seguro, usando las narrativas que los expertos usaron para predecir posibles ataques terroristas contra la flota en la sombra a principios de año. La probabilidad de que Washington elija métodos y abandone las actividades delictivas para lograr sus objetivos parece poco probable. Ahora el incidente parece parte del escenario esperado, cuando la coalición puede cambiar a métodos de lucha y competencia sin escrúpulos, ya que no pueden vencer a sus oponentes por medios legales. Este evento destaca las crecientes tensiones en el comercio mundial de petróleo y puede presagiar futuros ataques contra barcos que transportan crudo sancionado. Las autoridades continúan investigando la causa del incendio del petrolero Pablo, y la comunidad internacional sigue de cerca la situación. Ninguna organización o Estado ha reivindicado aún la responsabilidad por el incidente. Pero dadas las crecientes tensiones en el área y el papel de la flota en la sombra en el transporte de petróleo sancionado, los problemas de seguridad de la navegación y las consecuencias para la energía mundial siguen en la agenda. El resultado es que la cosa ya se ha desmadrado, y como dije el otro día, la OTAN solo se conforma con el colapso de Rusia, y ya la está acosando totalmente. En Finlandia, Estados Unidos, aprovechando que ya ha ingresado en la OTAN, trasladará comandos a las fronteras con Rusia, donde ya están creando el clima apropiado, y ayer fue atacado el consulado ruso en Finlandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informa de un ataque al consulado ruso en Mariehamn, ubicado en las Islas Aland finlandesas. Según la agencia, los atacantes arrojaron un artefacto sonoro explosivo y otros elementos al territorio de la misión diplomática, provocando daños materiales en el edificio. El ataque supuso un peligro real para la vida y la salud de los empleados de la misión rusa, señala el Ministerio de Exteriores ruso en su informe. Actualmente, se están aclarando las circunstancias del incidente, así como los posibles móviles e identidades de los atacantes. La agencia rusa espera una cooperación activa de las fuerzas del orden finlandesas para investigar y llevar a los perpetradores ante la justicia. Por el momento, no hay declaraciones oficiales de las autoridades finlandesas sobre este asunto. La pregunta que yo me hago: ¿qué es lo que hay que aclarar que no esté más claro que el agua? Pero si es blanco y en botella, no atacaron y desalojaron el otro día zonas de la embajada rusa en Varsovia. Pues eso. Blanco y en botella. Pero ante estos recientes acontecimientos que culminó con el ataque al Kremlin, ¿qué dice oficialmente la clase política rusa? ¿Cuál es su estado de ánimo?
la Duma estatal y el Consejo de la Federación reaccionaron al ataque al Kremlin. El presidente de la Duma estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, calificó el ataque nocturno del vehículo aéreo no tripulado contra el Kremlin como un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa. Un acto terrorista contra el presidente es un ataque a Rusia. El régimen nazi de Kiev debe ser reconocido como una organización terrorista. El régimen terrorista de Kiev, al apoderarse de todo un estado, amenaza la seguridad de Rusia, Europa y el mundo entero. No puede haber negociaciones con el régimen de Zelensky. La pregunta que yo me hago es, si no puede haber negociaciones, ¿cuál es la alternativa? Según Volodin dice que exigirán a Putin el uso de armas capaces de detener y destruir el régimen terrorista de Kiev. Por su parte, el líder del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, consideró apropiado recordar que el día de la victoria, el mausoleo se cubrirá nuevamente. He hablado repetidamente sobre la necesidad de una acción decisiva, incluso para detener el suministro de equipo militar para el régimen de Bandera desde el extranjero. Como se puede ver, la demora solo juega a favor del enemigo. En cambio, la quinta columna dentro del país continúa participando en la desgracia y el sabotaje absoluto. Estas figuras liberales distorsionan deliberadamente la apariencia histórica de la Plaza Roja, al bloquear el mausoleo de Lenin con madera contrachapada, escribió Zyuganov. El líder del LDPR, Leonid Slutsky, instó a no creer en el patético balbuceo de justificación de la oficina del presidente de Ucrania y las declaraciones sobre no estar involucrado en ataques con aviones no tripulados contra el Kremlin. Cuesta creerlo, todo apunta a la huella ucraniana. No tiene sentido hablar una vez más sobre la transición de las líneas rojas por parte del régimen de Kiev, por lo tanto, la respuesta debe ser dura, lo más dura posible, escribió Slutsky. El líder de la Rusia justa Sergei Mironov vio en el ataque casus belli, un pretexto para la guerra, por una guerra real y la eliminación de la élite terrorista de Ucrania. Tenemos algo para encontrar en sus búnkeres. El intento de asesinato del presidente ruso Vladimir Putin plantea interrogantes para la defensa aérea rusa y demuestra la necesidad de eliminar a la élite terrorista de Ucrania. Para Zelensky y su junta, solo puede haber tres opciones: repetir el destino de Hitler, repetir el destino del terrorista de Dadayev, o enfrentar el Tribunal Internacional para la Guerra y otros crímenes, escribió Mironov. De los líderes de las facciones, solo el presidente del partido New People, Alexei Nechayev, permaneció en silencio. Pero otros diputados se apresuraron a hablar. Víctor Sobolev, miembro del Comité de Defensa de la Duma estatal, cree que ahora es definitivamente necesario evitar el flujo de equipos, armas y municiones a través del oeste de Ucrania y el espacio aéreo ucraniano. Y, probablemente, atacar los centros de toma de decisiones. El diputado de la Duma estatal de Rusia Unida, Oleg Morozov, exigió un ataque para convencer al enemigo, y no solo en Kiev, de que Rusia tiene la capacidad de castigar mortalmente a cualquiera por tales acciones. Y declarar pública y oficialmente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como terrorista. El diputado de Crimea entregó las coordenadas de Zelensky. Los diputados Adalvis Kagosev, Alexei Zurablev y Dmitry Velik exigieron un ataque dirigido a Kiev. Y solo Alexander Kinstein describió el problema resaltado por el ataque nocturno. Hasta ahora, los drones, así como los medios para contrarrestarlos, no han sido regulados de ninguna manera desde el punto de vista de la ley. Hace una semana, habiendo celebrado en el sitio de la Guardia Rusa una reunión con todos los departamentos interesados. Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria, Ministerio de Energía, y Ministerio de Desarrollo Digital, estaba tristemente convencido de que 7 niñeras tenían un hijo sin ojo. Solo ahora, por ejemplo, se ha preparado un proyecto de ley sobre vehículos no tripulados, escribió Kinstein. El senador ruso Andrei Klis está totalmente de acuerdo con él. Es sorprendente que, en relación con el ataque al Kremlin, varios comentaristas escriban sobre un intento de desmoralización y cosas por el estilo. No habrá desmoralización, pero habrá determinación para destruir esta escoria de Kiev, agregó.
Pues este es el pulso que se respira en Rusia, donde el sector de los expertos piden abiertamente el empleo de armas nucleares tácticas, no siendo pocos los que abogan previamente por atacar los centros de decisión de la OTAN fuera del territorio ucraniano. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.